El principio básico de cualquier estrategia militar moderna es la concentración de la fuerza contra la debilidad, sentenció el estratega Philip Kotler. En vista que un flanqueador, por acercarse al más fuerte, necesita de recursos, Adam Smith, frente al sistema mercantilista, detonó sus fortalezas de innovación y valor de justicia. Karl Marx, uno de sus más insignes opositores o contrincantes ideológicos, admitió: mi teoría del valor, del dinero y del capital era, en sus rasgos fundamentales, la continuación necesaria de la doctrina de Smith y de Ricardo, refiriéndose a Adam Smith y David Ricardo. Reconocido por sus más radicales opositores e idolatrado por sus acólitos, Adam Smith, considerado por Karl Marx no solo como uno de los mejores exponentes de la economía política clásica, sino como fuente de sus estudios, en base a su creatividad y vigor moral, flanqueó el sistema mercantilista y lo desplazó. Señores, en el presente video trataré la primera parte de un total de 5 de la estrategia de Adam Smith. La primera parte que expondré ahora comprende 3 apartados: biografía de Adam Smith, el sistema mercantilista y sus privilegios, y el espíritu de justicia de Adam Smith. La segunda parte o el segundo video comprende la doctrina del libre mercado. La tercera, los campos de aplicación del libre mercado, la libre división del trabajo, la libre competencia y la libertad en la fijación de precios. La cuarta parte, o el cuarto video, entraña el libre destino del capital y la libertad en la determinación de salarios. Y la quinta parte, o el quinto video que explicaré, entraña la libre emisión monetaria, la libertad de trabajo, la libertad en la generación de empleo, las excepciones en la aplicación del orden natural de las cosas, y finalmente, el último apartado será, de la quinta parte o del quinto video, será la explicación de las 7 variables básicas de la estrategia de Adam Smith. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? El filósofo, economista y moralista Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, en enero de 1723. A los 14 años, un niño todavía, en 1737 se entregó al estudio de las matemáticas y de la filosofía en la Universidad de Glasgow. 3 años después, continuó en la Universidad de Oxford, recinto en el que se formó como intelectual. En 1748 fue invitado por la Universidad de Edimburgo a seguir los cursos de retórica y de bellas letras. Ahí se hizo amigo del filósofo empirista británico David Hume. En 1751 fue profesor de lógica en la Universidad de Glasgow y luego de filosofía moral. 8 años después, en 1759, publicó la obra que lo hizo famoso, Teoría de los sentimientos morales. En dicho libro sostuvo que la simpatía es el fundamento de la moral y que se aprueba o condena de acuerdo a la simpatía o a la falta de ésta. Después de renunciar a sus cátedras y luego de su experiencia en Francia, en 1776 publicó su obra llamada
una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Este libro fue más conocido como La riqueza de las naciones. En 1787 fue nombrado rector de la Universidad de Glasgow. En sus últimos días, lamentablemente, apoyado por sus amigos, fallece el 17 de julio de 1790. Desde el año 1776 hasta 1914, el mundo disfrutó de las sencillas pero precisas orientaciones del profesor y moralista escocés Adam Smith. Con el riesgo de simplificar en exceso por lo amplia y profunda que son los fundamentos y el alcance de la doctrina de Smith explicadas en La riqueza de las naciones, podría aventurarse a sintetizar el camino estratégico seguido por el moralista escocés en dos grandes etapas generales. La primera etapa, referida al rompimiento de su indiferencia, provocado por las desventajas y los privilegios que consentía el sistema mercantilista, y la segunda, concerniente a la formulación de su estrategia plasmada en el desarrollo de un sistema, de una doctrina radicalmente innovadora y opuesta. El camino estratégico de Smith se sintetiza, se explica brevemente en el gráfico 7. Para diseñar su modelo, Adam Smith consideró dos objetivos de la economía política. A. Conseguir un ingreso o una subsistencia abundantes para el pueblo, o más precisamente, que el pueblo pueda conseguir ese ingreso o esa subsistencia por sí mismo. Y B. Proporcionar al Estado o comunidad un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos. Su estrategia para alcanzar el primer objetivo fue el libre mercado y para el segundo, la participación excepcional del Estado en determinados campos. Smith confió en la división del trabajo como arma y motor que daría viabilidad a su propósito de conseguir un ingreso o una subsistencia abundante. Luego de distinguir y estudiar los sistemas de economía política de su época, identificó sus ventajas e inconvenientes y planteó al mundo que el modo de lograr resultados favorables para la sociedad era dejar que gobierne el orden natural de las cosas. Su doctrina del libre mercado se soporta en las libertades de la división del trabajo, de la competencia, de la fijación de precios, del destino del capital, de la determinación de salarios, de la emisión monetaria, de la elección de trabajo y de la generación de empleo. Señala también excepciones respecto a dónde resultaría favorable la intervención del Estado. El sistema mercantilista y sus privilegios. Así como los innovadores de hoy escarban para descubrir las exigencias secretas de los clientes y luego lanzan nuevos productos con nuevas funciones esenciales y nuevas cadenas de valor, para entender la real motivación de Smith, tiene que hacerse lo mismo. El filósofo escocés vivió, sintió y observó las ventajas y los grandes perjuicios del sistema mercantilista. Desde la óptica mercantilista, la riqueza de los individuos y de los estados se medía por la cantidad de oro y plata que se poseía, y la moneda contenía esos dos metales. Por esta razón, se prohibía la exportación de oro y plata y por el contrario se alentaba su aprovisionamiento por cualquier medio.
Esta pauta alcanzó su máximo esplendor a fines del siglo XV. Posteriormente, su otro indicador de éxito fue la balanza comercial positiva, es decir, en las que las exportaciones superan notablemente a las importaciones. En ese entonces, propio de un sistema mercantilista, el exceso de valor de las salidas sobre las entradas, sobre las importaciones, constituía la única causa y medida de los progresos del país en la afanosa carrera por alcanzar la riqueza. Sobre esto, Thomas Mann, un destacado mercantilista inglés, dijo: el verdadero medio de aumentar nuestra riqueza y nuestro tesoro es el comercio exterior cuando lo ajustamos a la siguiente norma: vender a los extranjeros por más valor que el de los productos que de ellos consumimos. He ahí la esencia del mercantilismo, resumida por el destacado mercantilista inglés Thomas Mann. Uno de los peligros para la convivencia pacífica entre países que implicaba el sistema mercantilista era su política de yo gano, tú pierdes. Bajo el modelo mercantilista no puede darse el enriquecimiento de un país sin el correlativo empobrecimiento de otro o de otros. Asimismo, para que este sistema se aplique, se necesitaba de la mano férrea del Estado, de allí que era denominado como un régimen de guerra. El descubrimiento de América y el del paso a las Indias Orientales tuvieron como efecto principal elevar el sistema mercantil hasta un grado de esplendor y gloria que jamás habría alcanzado en otro caso. Es decir, tuvo como fruto el predominio de las exportaciones sobre las importaciones. El mercantilismo no solo era un mal en sí mismo, llevaba consigo el incremento incesante del malestar de los excluidos y todas las consecuencias perjudiciales que de éste se desprenden. Y también creaba nuevos problemas más enormes como efecto de arreglar los problemas que producía. Es decir, generaba toda una espiral negativa. Smith tenía mucha razón cuando recurría al siguiente proverbio: cuando la vara se tuerce demasiado hacia un lado, para enderezarla es menester torcerla también demasiado hacia el otro. Smith reclamaba, se quejaba diciendo: las subvenciones a la exportación de algunos productos se conceden solo para beneficiar al productor. El consumidor es forzado a pagar, primero, el impuesto necesario para sufragar el subsidio y segundo, el gravamen todavía mayor que deriva necesariamente del aumento del precio de la mercancía en el mercado nacional. Adam, pese a pertenecer a los países colonizadores, no era indolente al padecimiento de los colonizados. Smith criticaba: en el sistema de leyes que ha sido establecido para el gobierno de nuestras colonias americanas y de las Indias occidentales, el interés del consumidor ha sido sacrificado al del productor con una prodigalidad aún más extravagante que en todas nuestras otras reglamentaciones mercantiles. Adam Smith no se quedó en el qué y el cómo de lo nocivo del sistema mercantilista. Acusó igualmente el quién. Al respecto, Adam manifestaba: no es muy difícil señalar a quienes maquinaron todo este sistema mercantil. No fueron desde luego los consumidores, cuyos intereses han sido completamente olvidados. Fueron los productores, cuyos intereses siempre han sido cuidadosamente atendidos, y entre ellos los arquitectos principales fueron, con diferencia, los comerciantes y los industriales.
La razón de desaprobación de Adam Smith no fue tanto a las dos máquinas más importantes del sistema mercantilista para enriquecer a un país, que fueron las restricciones a la importación y los estímulos a la exportación, sino quienes empujaban esas condiciones. Afirmó: debe observarse que los principales consejeros detrás de casi todas las reglamentaciones del comercio colonial han sido los comerciantes que lo llevan a cabo. No debe sorprendernos, por tanto, que en la mayor parte de ellas se haya prestado más atención a su interés que al de las colonias o al de la metrópoli.